Ángeles de Dios, vengan y toquen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Levítico, capítulo 14. Yahvé habló a Moisés diciendo: Esta es la ley que ha de aplicarse al leproso en el día de su purificación. Se le conducirá al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento. Si, tras de haberlo examinado, comprueba que el leproso está ya curado de la llaga de lepra, el sacerdote mandará traer el que ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, púrpura escarlata e hisopo. Después mandará inmolar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua viva. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo, los mojará juntamente con el pájaro vivo en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua viva, y rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra. Y, tras de declararlo puro, soltará en el campo el pájaro vivo. El que se purifica lavará sus vestidos, se afeitará todo su pelo, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar en el campamento, pero durante 7 días ha de habitar fuera de su tienda. El día 7º se afeitará todo su pelo, su cabellera, su barba, sus cejas, es decir, se afeitará todo su pelo. Lavará también sus vestidos, bañará su cuerpo en agua y quedará limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto, y como oblación 3 décimas de flor de harina amasada con aceite y 1 cuartillo de aceite. El sacerdote que hace la purificación presentará ante Yahvé, junto con todas esas cosas, al hombre que ha de purificarse, a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote tomará uno de los corderos para ofrecerlo como sacrificio de reparación, además del cuartillo de aceite, y lo mecerá como ofrenda ante Yahvé. Luego inmolará al cordero en un lugar donde se inmola el sacrificio por el pecado y el holocausto, en lugar sagrado, porque tanto en el sacrificio por el pecado como en el sacrificio de reparación, la víctima pertenece al sacerdote, es cosa sacratísima. Después el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y mojará el lóbulo de la oreja derecha del que se está purificando, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. Y, tomando del cuartillo de aceite, el sacerdote echará parte de él sobre la palma de su mano izquierda. Después untará un dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda, y con su dedo hará 7 aspersiones de aceite delante de Yahvé. Con el aceite restante que tiene en su mano el sacerdote untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho sobre la sangre de la víctima de reparación. El resto del aceite que quede en la mano del sacerdote se echará sobre la cabeza del que se purifica. El sacerdote expiará así por él ante Yahvé. El sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza. Después inmolará el holocausto y ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación.
De esta manera el sacerdote hará expiación por él y quedará limpio. Si es pobre y no tiene suficientes recursos, tomará un cordero como sacrificio de reparación, como ofrenda mecida para hacer expiación por él, y además como oblación 1/10 de flor de harina amasada con aceite, 1 cuartillo de aceite, y 2 tórtolas o 2 pichones, según sus recursos, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Al 8º día los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro para su purificación delante de Yahvé. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio de reparación y el cuartillo de aceite y los mecerá como ofrenda ante Yahvé. Después de haber inmolado el cordero del sacrificio de reparación, el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y mojará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. Luego derramará parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Con un dedo de su mano derecha hará ante Yahvé 7 aspersiones con el aceite que tiene en la palma de la mano izquierda. Untará con el aceite que tiene en su mano el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. En el lugar donde puso la sangre de la víctima de reparación, derramará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que se purifica, haciendo expiación por él ante Yahvé. Luego ofrecerá, conforme a los recursos suyos, una de las tórtolas o de los pichones, es decir, lo que alcanzan sus recursos, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto, además de la oblación. De este modo el sacerdote hará expiación ante Yahvé por aquel que se purifica. Esta es la ley de purificación para aquel que tiene llaga de lepra y cuyos recursos son limitados. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán que yo os doy en posesión, y castigue con lepra a alguna de las casas de la tierra que poseeréis, el propietario de la casa irá a avisar al sacerdote diciendo: ha aparecido algo como lepra en mi casa. El sacerdote, antes de entrar en la casa para examinar la lepra, ordenará que desocupen la casa, para que nada quede inmundo de cuanto hay en ella. Después entrará el sacerdote a examinar la casa. Si al examinarla observa que la mancha forma en las paredes de la casa cavidades cavernosas y rojizas que parecen hundidas en la pared, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y la cerrará durante 7 días. Volverá al día 7º, y si comprueba que la mancha se ha extendido por las paredes de la casa, mandará arrancar las piedras manchadas y arrojarlas fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Hará raspar todo el interior de la casa y echará fuera de la ciudad en un lugar inmundo el polvo que hayan quitado. Luego tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las primeras, y también argamasa nueva para revocar la casa. Si la mancha vuelve a extenderse por la casa después de haber arrancado las piedras y de haberla raspado y revocado, el sacerdote entrará de nuevo, y si comprueba que la mancha se ha extendido por la casa, hay un caso de lepra maligna en la casa, y ésta es impura. Se derribará la casa. Sus piedras, sus maderas y todo el material de la casa será sacado fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Quien entre en esa casa durante el tiempo que está clausurada, quedará impuro hasta la tarde. El que duerme en ella habrá de lavar sus vestidos, y también el que coma en ella habrá de lavarlos. Mas si el sacerdote comprueba al entrar
que después de revocada la casa, la mancha no se ha extendido por ella, la declarará pura, pues se ha curado del mal. Entonces, para ofrecer por la casa un sacrificio por el pecado, tomará 2 pájaros, madera de cedro, púrpura escarlata e hisopo. Inmolará uno de los pájaros sobre la vasija de barro con agua viva, y tomando la madera de cedro, el hisopo y la púrpura escarlata con el pájaro vivo, los mojará en la sangre del pájaro degollado y en el agua viva, y rociará la casa 7 veces. Y tras haber realizado el sacrificio por el pecado en favor de la casa, con la sangre del pájaro, con el agua viva, el pájaro vivo, la madera de cedro, el hisopo y la lana escarlata, soltará al pájaro vivo fuera de la ciudad, en el campo. De este modo hará expiación por la casa, la cual quedará pura. Esta es la ley para toda clase de lepra o de tiña, para la lepra del vestido y de la casa, para los tumores, erupciones y manchas blancas, y para declarar los períodos de impureza y de pureza. Esta es la ley de la lepra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 43. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa contra gente sin amor. Del hombre traidor y falso líbrame. Tú eres el Dios a quien me acojo. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué he de andar sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Ellas me escoltarán, me llevarán a tu monte santo, hasta entrar en tu morada, y llegaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Te alabaré gozoso con la cítara, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? Espero en Dios, aún lo alabaré, salvación de mi rostro, Dios mío. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 20. Preparación del ministerio de Jesús. Predicación de Juan el Bautista. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba: Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Bautismo de Jesús. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret
de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él, y se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Tentaciones en el desierto. A continuación, el Espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo, y los ángeles le servían. Ministerio de Jesús en Galilea. Jesús inicia su predicación. Después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Vocación de los 4 primeros discípulos. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Venid conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. 18 de febrero, día 49. Todos tenemos necesidad de limpieza. El libro del Levítico esboza hoy las ceremonias para la reincorporación de los leprosos en el pueblo de Dios. Después de recuperarse de su enfermedad, la persona curada debe ser inspeccionada por el sacerdote. Una vez que el sacerdote comprueba la recuperación, empiezan las ceremonias de purificación. Implican sacrificios y baños que son comunes en el Levítico, pero también incluyen un único acto simbólico. El sacerdote suelta un pájaro vivo en la estepa a favor del leproso. Esta ceremonia podría indicar que el pájaro está llevando lejos la impureza ritual del leproso, o que la libertad del pájaro significa la libertad recuperada del leproso, liberado de la cárcel de su enfermedad. Cuando Jesús llega a la escena en el inicio de Marcos, él y Juan Bautista predican un tipo diferente de purificación. En lugar de una limpieza física literal de la lepra, predican el arrepentimiento de la lepra espiritual del pecado y la limpieza espiritual en el bautismo. La gente viene a ser bautizada por Juan, confesando sus pecados. De hecho, la primera línea de Jesús en el Evangelio incluye una llamada al arrepentimiento. Conviértanse y crean en el Evangelio. Además, Jesús invita a los hombres
a seguirlo, y ellos lo hacen. ¿Cómo causa el arrepentimiento la purificación y la libertad en tu vida?